Marcos capítulo 11, versículo 15, vamos a estar leyendo en esta tarde-noche. ¿Lo tiene? Entonces leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Versículo 15 del capítulo 11 de Marcos dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Padre, te bendecimos en esta hora y te pedimos poder a través de tu palabra, Señor, poder ser edificados, poder ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, a un nivel mayor, Señor, en la estatura en el cual tú quieres llevarnos a cada una de nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este día más de vida que tú nos das. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar recibiendo una palabra, Señor, de parte tuya, poder, Señor, a través de ella, Señor, ser edificados y ser llevados, Señor, a un nivel mayor de conocimiento en cuanto al propósito y la revelación, Señor, de nuestras vidas. Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra, Señor, te la damos a ti porque tú eres digno, Señor, de recibirla. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero compartir en esta noche y poder estar unos minutos compartiendo la palabra del Señor? Amén. Y quiero hacer mención en esta noche a esta palabra en el cual el apóstol Marcos está describiendo, y usted y yo la podemos tener en los 4 evangelios de diferente mirada, el momento cuando Jesús toma esa iniciativa y se indigna de tal manera que llamó la atención de sus propios y llamó la atención de aquellos que estaban alrededor. Y muchas veces mal interpretada o muchas veces mal discernida en cuanto a la palabra del Señor en el propósito de lo que Jesús estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. Yo quiero en esta noche que usted y yo podamos, a través de esta palabra, entender el contexto y la profundidad de lo que Dios tiene para nuestras vidas. En todo lo que leemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, hay una profundidad, valga la redundancia, muy profunda en cuanto a lo que Dios tiene y quiere de nuestras vidas. Acá la palabra de Dios dice que cuando Él estaba, como acostumbraba, dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar a todos los que estaban vendiendo, todos los cambistas. Jesús tenía una costumbre de estar congregándose, Jesús tenía una costumbre de poder estar los días realmente que podía estar delante de la presencia de Dios, o haciendo o cumpliendo con todas las leyes que estaban en la normativa de las leyes o de aquellos hombres en el cual estaban en aquel tiempo. ¿Me va siguiendo? Jesús era un hombre en el cual, mientras estuvo cumpliendo su ministerio, nunca faltó a ninguna de las leyes y de los principios de Dios, aún del Antiguo Testamento. Más allá que Él venía a abolir la ley, pero dice la palabra de Dios que Él cumplió todo lo que estaba en la ley. ¿Cuánto me van siguiendo? Él no dejó nada sin cumplir, Él no dejó nada por el hecho de que Él fuera el Hijo de Dios, no dejó nada al azar o decir, bueno, esto ya no lo cumplo más porque yo soy digno de no cumplirlo. ¿Cuánto me van siguiendo? Al contrario, Él cumplió cada palabra, Él cumplió cada tradición, Él cumplió cada cosa que estaba escrito en la palabra o en la ley, Él la cumplió a rajatabla. Ahora Él se encuentra en un momento determinado, en un tiempo determinado, en el cual Él va al templo y se encuentra con todo un templo en el cual Él adoraba, en el cual Él
sentía un aprecio muy grande, lo encuentra lleno de cambistas, lo encuentra lleno de vendedores y lo encuentra lleno de gente en el cual transportaba, dice la palabra de Dios, los utensilios que eran tan sagrados, que eran tan preciados para Dios y para Jesús, que eran tan importantes para la historia del templo y de la iglesia. Realmente lo encuentra que todo el mundo lo estaba trasladando, se estaba moviéndose, había un descontrol total. Dígale que está lo suyo, había un descontrol total. Habían muchas cosas en el cual no estaban conforme a la palabra o no estaban conforme al diseño que él tenía, no estaban conforme a los principios que él tenía. Dice la palabra de Dios, lo primero que él hace, mire lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Dice, vino pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Llevando utensilio alguno. La palabra de Dios, si usted y yo nos vamos a la historia, tanto la historia en Levítico, la historia en Éxodo, diferentes fiestas y diferentes ofrendas en el cual la palabra de Dios nos muestra, veremos realmente el porqué de Jesús, el porqué de cómo Jesús se enoja y por qué se enoja. Yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Esdras. Quiero leer un versículo del libro de Esdras, capítulo 5. Esdras capítulo 5. ¿Tiene Esdras capítulo 5? Dice el versículo 14, usted lee todo el contexto de dónde viene este versículo, pero dice el versículo 5. También los utensilios de oro y la plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y las había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregadas a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Hubo un tiempo en el cual, cuando el rey Nabucodonosor se va en contra del pueblo de Dios, y ahí sucede toda la destrucción del templo, la destrucción de todas aquellas cosas en las cuales estaban en el templo, y muchas de esas cosas realmente dice que Nabucodonosor se llevó a su propio lugar, a su propio templo, y empezó a profanar las cosas santas de Dios y empezó a profanar todos aquellos utensilios realmente que los utilizaba para sus banquetes personales y los utilizaba para sus banquetes reales. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios manda a través de Ageo y Zacarías a reedificar el templo a través de las profecías, usted puede leer en el capítulo 5 de Esdras, tendrá toda la historia completa, pero hace énfasis en que recuperen los utensilios. Dios hace énfasis en que se recuperen los utensilios, que se recuperen las cosas de oro, las cosas de plata, que se recuperen todas las cosas que en su momento habían sido diseñadas, creadas para cumplir un propósito y fueran llevadas al templo que estaba en la reedificación. ¿Cuánto me van siguiendo? Ahora, dice la palabra de Dios, Ciro es instrumento, más allá que era impío, pero fue un instrumento de Dios para cumplir en un tiempo determinado la voluntad de Dios. Da esa orden de realmente de traer nuevamente, recuperar todas las cosas sagradas, todos los utensilios y llevarlos donde estaba siendo reconstruido el templo. Donde estaba siendo reconstruido el templo. Ahora la palabra de Dios nos sitúa cuando Jesús estaba en esa reconstrucción del templo, pero también estaban pasando cosas que a Jesús no le agradaron. Y el hecho de la profanación de las cosas sagradas de parte de Dios. Cuando se estaba profanando las cosas que Él las tenía como tan sagradas delante de Dios. Lo primero que Jesús hace es sacar a todos los cambistas, dice que voltear las mesas, dar vuelta a todo aquello que estaban vendiendo porque Él estaba indignado. Si usted lee el libro de Levítico, usted encontrará 5 tipos de ofrendas anuales o 5 tipos de ofrendas, algunas anuales, otras no, en el cual son las ofrendas que el pueblo de Dios tenía que presentar ante Dios, ante Él. Son ofrendas que causaban expiación, son ofrendas de bendición, son ofrendas de restauración, son ofrendas por muchos motivos, en el cual usted lea Levítico capítulo 5, 6, 7 y encontrará todo ese tipo de ofrendas y todo ese tipo de
de relación que tenía Dios con el pueblo y cómo realmente a través de esos tipos de ofrendas ellos se presentaban ante Dios. La expiación, dice la palabra de Dios, anual, en el cual ellos presentaban y tenían todo un año de gracia en el cual ellos podían ser bendecidos y respaldados por Dios. Ahora Jesús se encuentra con algo en el cual lo indignó de tal manera, y no era la venta en sí. No era la venta lo que indignó a Jesús, sino el hecho de que se estaba profanando los principios de Dios, la esencia de Dios. Y es ahí, mi hermano, donde yo quiero centrar un poquito esta palabra para ir dándole forma. Los principios de Dios muchas veces, mi hermano, quedan muy golpeados cuando el común denominador de nuestra vida empezamos a movernos bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestras propias costumbres, bajo nuestras propias ideas eclesiásticas, y empezamos, mi hermano, a obviar conceptos y principios internos en el cual hacen que la obra tenga respaldo y bendición. ¿Cuánto me van siguiendo? Todo lo de Dios tiene bendición. Ahora, cuando usted y yo movemos principios de Dios, la bendición de Dios se desata de una manera sobrenatural. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Cuando usted y yo movemos principios de Dios, para que la mano de Dios se mueva, dice la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice que fe mueve la mano de Dios. Ahora, si yo no me muevo en fe, la mano de Dios no se puede mover a mi favor. Fe mueve la mano de Dios, una actitud de fe, un carácter con fe, palabras de fe, en el cual yo me mueva, yo declare, yo haga, yo esté moviéndome en fe. La mano de Dios respaldará todo aquello que yo estoy haciendo a través de ¿qué? De los principios y de la esencia de Dios. Dios en su palabra ha dejado todo estructurado para que usted y yo podamos, mi hermano, disfrutar de todas las bendiciones y de todas las promesas de Dios. Cuando usted y yo activamos una promesa, Dios no entra en el hecho de decir, bueno, ahora tengo que cumplir. Inmediatamente cuando usted y yo activamos una promesa, la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, dice la palabra de Dios, en el cual la indignación de Jesús. Él cuando entra en el templo se encuentra todo un panorama que lo indignó a más no dar y que causó temor. Dice que causó temor en los escribas, dice que causó temor en aquellos que estaban alrededor, miedo, y dice que no sabían cómo iba a reaccionar Jesús o cuál sería la próxima reacción de Jesús. Pero la palabra de Dios nos muestra que Él no estaba indignado con la práctica, sino con el hecho de haberse roto los principios y la esencia de lo que se estaba haciendo. Una de las ofrendas anuales que había, mi hermano, por eso dice la palabra de Dios, nombra 2 o 3 cosas. Mire lo que nombra Jesús. Comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La paloma era un animal, un animal que se utilizaba para la expiación anual de los pecados. Era uno de los tantos, el cordero y diferentes animales, pero la paloma era uno de los animales que se utilizaba, una de las aves que se utilizaba para la expiación realmente del pecado anual. Y dice la palabra de Dios que Jesús se indignó de tal manera, ¿por qué? Porque se estaban rompiendo principios y esencia en el cual muchas veces por el común denominador de la rutina, muchas veces el pueblo cae en el error. ¿Por qué cayó en el error, mi hermano, el pueblo de Dios en aquel tiempo? Cuando se presentaba o se preparaba la ofrenda anual, dice la palabra de Dios que las familias, y no eran familias de 5 o 6 o las familias tipo que nosotros conocemos ahora, las familias eran familias de 30, 40, 50 realmente individuos en el cual pertenecían a una familia. Las familias preparaban desde el momento del nacimiento del animal, elegían el mejor animal, sea una paloma, sea un cordero, sea esto o aquello, lo elegían y lo apartaban para dedicarlo a Dios en la ofrenda cuando llegara su tiempo. ¿Cuánto me van siguiendo? Podían estar 9, 10 meses cuidando, protegiendo, alimentando ese animal que estaba apartado, estaba marcado para ese día. Estaba marcado para ser presentado en un día determinado que la iglesia determinaba para presentar la ofrenda anual.
Entonces la familia veía esa ofrenda, la familia se reunía alrededor de ese animal o de esa ofrenda y lo apartaba y lo tenía. Y mi hermano, y la familia se acostumbraba a convivir con esa costumbre. Ese animal es apartado y tenían ese temor, tenían esa reverencia del hecho de decir, eso es para Dios. Y transmitían a sus generaciones, a sus hijos, a los que iban naciendo, decir, eso es para Dios. Lo que estamos haciendo es para Dios. Lo que estamos haciendo es para que realmente Dios pueda bendecirnos 365 días del año. Y preparaban el animal, preparaban el becerro, preparaban, mi hermano, la paloma, y los cuidaban de tal manera que hacía todo un mover en la familia durante 365 días del año. ¿Cuánto me van siguiendo? Era toda una preparación anual. Cuando Jesús se indigna era porque se habían roto esos principios, el hecho de decir que ya no estaban las familias acostumbradas o buscando el hecho de agradarlo a Dios, sino que ellos ya iban caminando hacia el templo, llegaban, compraban algo, iban y ofrecían. Directamente, no había el cuidado, no estaba la protección, no estaba el hecho de la inversión, del cuidado, del alimento, de todo lo que comprendía mantener un animal durante todo un año para dedicárselo a Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? Y todos esos principios se fueron perdiendo porque a alguien se le ocurrió decir, mira, en vez de hacer eso que haces, de cuidarlo, de tenerlo, mantenerlo, no hay problema, vos venís, yo te vendo. En el templo tú vas a encontrarte con la paloma, te vas a encontrar con el becerro, te vas a encontrar con esto, aquello, y ya no tenés que hacer todo ese cuidado anual. Entonces muchos dicen, la verdad que está mejor, la verdad que nos conviene, ya no lo cuidamos, no estamos ahí velando para cuando vaya a parir el animal y yo cuidarlo, sino que directamente cuando llegue el momento voy, lo compro, lo pago, no importa que pague más. Pero lo pago, lo compro, lo ofrezco y me vengo con la bendición. Entonces esos principios son los que Jesús había visto que se habían perdido. Y cuando hablamos de la purificación del templo, tampoco tenemos que esquivar o sacar la mirada en el hecho de lo que Dios en su profundidad está diciendo. Pablo a los Corintios dice en el capítulo 6 que dice que vosotros sois ¿qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. Vosotros sois templo. Ahora, como templo que yo soy, también tengo que cuidar y también tengo que moverme dentro de los principios de Dios. Y también hay cosas que muchas veces por la rutina, por el diario vivir, por diferentes cosas, que no lo hacemos como antes lo hacíamos o como deberíamos hacerlo. O como deberíamos hacerlo. Ya no está la preparación. Ya no está el hecho de la dedicación, ya no está el hecho de guardar y darle tiempo al hecho de hacer algo para Dios, lo compramos hecho. No importa, bueno, si Dios conoce que la rutina, Dios conoce que esto, aquello, no interesa, no me preparo, pero llegamos apresurados, llegamos justos, hacemos tantas cosas, sí, y hemos perdido de vista los principios. Perdemos de vista los principios y la esencia. Por eso Dios no puede soltar bendición en todo su porcentaje sobre nuestras vidas, porque no se está aplicando realmente los principios de Dios y su esencia, de por qué Dios hace que las cosas como Dios las hizo en su momento. Dice la palabra de Dios que es lo que le indignó a Jesús. Ya los utensilios eran transportados, paseados por el templo por cualquiera. Eran transportados por el templo por cualquier persona, por cualquier jovencito, por cualquier doncella que estaba ahí y la llevaba para allá, para acá, lo mandaban. Y nadie en la antigüedad, solamente los que tenían, realmente eran del sacerdocio de Leví, los que podían tocar las cosas sagradas ante Dios, que esas eran cosas sagradas, que podían transportarlo, que podían tocarlo, que podían realmente usar o poner en el uso las cosas realmente sagradas del templo. Muchas veces, mi hermano, cuando usted y yo miramos nuestra propia vida o miramos nuestra vida eclesiástica, nuestra vida espiritual, pueden haber muchas cosas en el cual hemos perdido de vista principios y hemos perdido de vista esencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nos presentamos ante Dios,
Cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, cuando usted y yo venimos a presentarnos ante Dios, cuando usted y yo venimos a presentar una ofrenda ante Dios, no es meter la mano en el bolsillo y sacar un billete. No es venir, cambiarme, bañarme, cambiarme e ir y estar en el horario o estar en el lugar donde yo tengo que estar. Hay cosas, mi hermano, que hemos perdido de vista y que la iglesia pierde de vista por las diferentes rutinas y por las diferentes idas y vueltas y la velocidad con que vivimos la vida. Y perdemos de vista que cuando yo me voy a presentar ante Dios, hay, mi hermano, en el espíritu y en el reino, hay todo un movimiento. ¿Por qué? Porque Dios espera su alabanza y la mía. Dios espera su adoración y la mía. Dios espera, mi hermano, que yo le adore, que yo vuelque todo mi ser ante Él. Y Él recibe con olor fragante o no mi ofrenda, mi dedicación, lo que yo le doy, mis palabras. Pero muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que solamente ha sido un culto más, una reunión más? A lo mejor bonita, más bonita, menos bonita, más unción, menos unción, el pastor está más ungido, menos ungido, tantas cosas que podemos llegar a tener o a poner como excusa, pero Dios es el que Dios está esperando que usted y yo le demos a Él desde nuestro interior, en nuestra esencia, lo que Él realmente dice que yo le tengo que dar. Que yo prepare, mi hermano, mi vida para Él. Y si en este día está dedicado para Dios, yo tengo que tener desde el principio del día detalles con Dios. Detalles con Dios. Hoy es el día que nosotros tenemos como el día de reunión, podríamos decir, general. ¿Cuál es el detalle que usted y yo hemos tenido para Dios hoy? Y no es venir a la iglesia, eso no es un detalle. ¿Qué detalle usted tuvo para Dios hoy? Por el hecho de que es el día en el cual yo me encuentro con Dios. ¿Qué detalle hemos tenido? ¿Fue un devocional distinto? ¿Fue una palabra diferente? ¿Fue un tiempo que usted y yo le dedicamos a Dios diferente? ¿Fue algo distinto en cuanto a nuestra preparación, en cuanto a nuestra mente y nuestro espíritu direccionado hacia el hecho de que el momento que yo me encuentre con Dios, que esté presente, pues esté adorando, bendiciendo? ¿O fue algo en el cual la rutina diaria de los sábados, las empanadas, a los que comen empanadas, el hecho de estar, de ir, de venir, de hacer? Lógicamente que no vamos a dejar de hacerlo, pero mi mente y mi espíritu tiene que estar centrado en lo que es importante, en lo que es de vital importancia para mi vida, en lo que va a causar bendición no solamente en los míos, sino que en mi generación, que puedan beber y yo pueda transmitir realmente lo importante que es presentarme ante Dios. Presentarme ante Dios. Lo importante que es el hecho de decir, hoy es el día que Dios ha creado para que yo me acerque ante Él, me presente ante Él. Me presente ante Dios. ¿O es un día más? ¿Para cuántos es un día más? ¿O ha sido un día más? Usted y yo tenemos la oportunidad a diario de presentarnos ante Dios. De presentar nuestra vida, de presentar realmente nuestro ser, presentar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, realmente delante de la presencia de Dios y poder disfrutar del beneficio. Porque, mi hermano, presentarnos ante Dios y obtener realmente que Dios se agrade de lo que yo le ofrezco, se agrade de lo que yo le doy, se agrade de lo que yo le presento, sea una alabanza, sea la adoración, sea la oración, sea mis palabras, sea mi espíritu, sea mi semblante. Eso traerá retribución, mi hermano, de forma extraordinaria para nuestra vida. Pero si no lo he hecho y si no lo hacemos desde ese punto de vista, yo estoy solamente cumpliendo rituales. Estoy solamente cumpliendo en un ámbito, mi hermano, eclesiástico. Me estoy convirtiendo en un religioso más, que cumple pautas solamente,
que cumple algunos conceptos en el cual tengo que estar a cierto horario, tengo que hacer, son 40, 50 minutos de alabanza, y bueno, vienen las más rítmicas, después vienen las más lentas, y diferentes cosas, y bueno, a lo mejor hay más pila y menos pila, y todo pasa dentro de una actividad eclesiástica que no rompe y que no hace lo que realmente tiene que romper y hacer, que es realmente que la gloria de Dios descienda y que yo pueda irme a mi hogar con respuestas, con bendición, con respaldo. Que yo pueda irme a mi hogar con el hecho de decir que el mundo espiritual pueda sentir realmente que lo que hemos hecho le agradó a Dios y haya una respuesta espiritual de Dios hacia nuestras vidas. ¿Cuánto me van siguiendo? Dios es un Dios de bendición. Si hay algo que Dios quiere hacer, es bendecir su vida. Si hay algo que Dios quiere hacer, mi hermano, a su favor y al mío, es bendecir su vida, su hogar, su familia, su matrimonio, todo lo que usted haga. Dios, mi hermano, quiere bendecirlo. Dios quiere respaldarlo. Ahora, para que el respaldo y la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas, hay todo un hilo de principios que yo debo de seguir. Hay todo, mi hermano, un hilo de conceptos en el cual yo no puedo obviar. Yo no puedo obviar si yo quiero obtener la bendición de Dios de la manera que Dios quiere bendecir mi vida. Dice la palabra de Dios, miren los versículos que leíamos en Marcos. Dice que él echó fuera a los que vendían, compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía, no permitía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Hay todo un mundo espiritual en el cual se encarga de que usted y yo perdamos de vista esos principios. Hay todo un mundo espiritual en el cual está tratando de desvirtuar nuestra vida y desvirtuarnos a nosotros en cuanto a la práctica del servicio, en cuanto a la práctica de dedicarle a Dios el tiempo, de hacer la obra y de estar dispuestos a hacer la obra, de cómo se hace la obra, de cómo nos presentamos ante Dios, de cómo realmente hacemos la obra en las cosas de Dios. Hay un mundo espiritual que, mi hermano, está creado para desvirtuar los principios de Dios. Y cuando la palabra de Dios irrumpe, así como irrumpió Jesús en el templo, lógicamente que causa en el mundo espiritual muchas cosas. Causa en el mundo espiritual temor, causa en el mundo espiritual una desazón, división de pensamientos, de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se da cuenta que lo que Dios está haciendo es reestructurando el templo a su esencia. Y si hay algo que va a manifestar la gloria de Dios, mi hermano, en el último tiempo, es que la iglesia se mueva bajo los conceptos y bajo la idea de Dios, bajo el diseño de Dios. No bajo esos conceptos que nosotros tenemos de culto, de adoración, sino que lo principal es que descienda la presencia de Dios. Si hay un motivo, si hay una razón por la cual usted y yo estamos, si hay un motivo, una razón por la cual alabamos y adoramos, si hay una razón o un motivo por la cual venimos, es para que la presencia descienda. No hay otro motivo. No hay otra razón de lo que hacemos. Dios, mi hermano, si usted y yo hemos pensado en algún momento, vamos a la iglesia para sentirme bien, vamos a la iglesia para obtener algo, hemos perdido de vista el concepto. Yo voy a presentarme ante Dios para que Él descienda y para que yo pueda unirme a toda esa actividad corporativa y orgánica y yo pueda sentirme parte de la manifestación más poderosa, que es ser parte del cuerpo. Y que el cuerpo me bendice. El cuerpo me bendice. Lo que el cuerpo haga y yo ser parte del cuerpo de esa actividad me bendice en todas mis áreas. Yo vengo a que la gloria de Dios descienda. Usted y yo tenemos que proponernos en el hecho de yo ser un factor para que la gloria descienda.
Yo soy un factor para que la presencia se mueva. Yo soy un factor predominante e importante para que la gloria haga y deshaga en el momento de presentarme ante Dios. Yo no puedo venir y a extraer un milagro. Yo no puedo venir pensando qué necesito y voy a la casa de Dios porque estoy mal. Si está mal, no venga. Usted tiene que venir bien a la presencia de Dios, porque esto no es un hospital más allá que podamos utilizarlo, mi hermano, en beneficio, pero usted y yo tenemos que tener el concepto claro. Cuando nos vamos a arrimar, cuando nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios, el motivo principal es que Él sea glorificado. Es que su presencia sea glorificada, es que su gloria se manifieste. No es el hecho que yo me vaya bendecido. No es el hecho que yo me vaya, hoy qué buena reunión y me voy más liviano. Ese no es el problema para Dios. Usted y yo recibiremos la retribución cuando la presencia de Dios se manifieste. Cuando la presencia de Dios se manifieste. ¿Por qué, mi hermano? Solamente un día al año era causa de toda una bendición de 364 días al año. Por principios. Por esencia, por hacer las cosas bajo principios. No importa los otros días, cómo la gente se movía o lo que hacía, pero tenían un respaldo de un día. Tenían un respaldo de haber hecho bien las cosas un día. Más allá que hoy no estamos en la ley, pero tenían ese respaldo por el hecho de que habían hecho las cosas de manera correcta. ¿Cuántos me van siguiendo? Habían cuidado lo que le iban a ofrecer. Habían cuidado, habían protegido, habían elegido lo que habían ofrecer. Cuando usted da una ofrenda para Dios, yo soy, mi hermano, en la ofrenda para mi vida, muy exigente. ¿Por qué? Porque yo sé lo que mueve la ofrenda. Y cuando yo manejo el dinero, me gusta tener todas las cabecitas para el mismo lado, ninguna puntita doblada. Si yo veo a veces la ofrenda, mi hermano, y a veces que los que cuentan la ofrenda, mi hermano, yo prefiero que no darle a Dios, elegir el mejor billete para Dios, porque eso es causa de bendición, eso es motivo de bendición. Yo estoy moviendo principios, lo mejor es para Dios. No importa si es un billete de 10 pesos o el billete de 1000 pesos, porque la cantidad no hace a la diferencia, es la calidad de lo que yo le doy, es la calidad de cómo yo me muevo en Dios, de cómo yo realmente me presento ante Dios. No es meter la mano en el bolsillo y sacar un billete de todos los que tenemos ahí, sino es el dedicado para Dios, el que yo le dedico a Dios, el que yo le presento a Dios, el que yo, mi hermano, estoy eligiendo de entre medio de algunos, el que yo le dedico a Dios. A lo mejor son del mismo valor los que quedan, pero ese yo lo elegí para Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Son principios que hacen a la diferencia. Dígale que está lo suyo. Son principios que hacen a la diferencia. Son principios que hacen a que la mano de Dios se mueva. Son principios que hacen que el respaldo de Dios, usted y yo lo podamos tener en 100%. Son principios de Dios. Y cuando usted y yo movemos principios de Dios, las promesas se activan solas. Las promesas se activan solas. La palabra funciona. ¿Cuántos creen que la palabra funciona? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer compartíamos ahí en el vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él no necesita cambiar. Él sigue siendo el mismo, su poder es el mismo. Mi hermano, su respaldo es el mismo. Él no necesita cambiar. Yo necesito cambiar mi forma de adorar a Dios. Yo necesito cambiar mi forma de presentarme ante Dios. Si hoy yo tengo reunión, si hoy yo tengo culto, si hoy yo tengo el tiempo y el día dedicado para Dios, o otra actividad que nosotros tengamos planificada o armada para Dios, yo debo de darle a ese tiempo, sea el tiempo que sea un tiempo de calidad. Todas mis neuronas donde tienen que estar, toda mi atención, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, dedicado para Dios. Porque son esos detalles lo que hacen la diferencia en mi vida.
Son esos detalles que hacen la diferencia en la economía, son los detalles que hacen la diferencia en el hogar, en la familia. Cuando yo estoy transmitiendo a mi generación principios, así como lo hacía en la antigüedad el pueblo de Israel. Por eso Dios lo hizo de esa manera, para que aún los que nacían, aún los que estaban criándose, estuvieran viendo desde su niñez cómo eran los principios y cómo eran las cosas. ¿Cuánto me van siguiendo? Y necesitamos, mi hermano, enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a los nietos, aquellos que tienen nietos, como dice la palabra de Dios. Cuando hables con tus nietos en el caminar o cuando vayas, enséñale la palabra, los principios de Dios. Necesitamos nosotros ser transmisores de principios de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que nuestros hijos, que nuestra generación, que los adolescentes, que los niños, que los jóvenes sepan por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos. Necesitamos mover principios. Dígale al que está a lo suyo. Necesitamos mover principios. Ahora dígaselo al que está atrás. Todo lo... Necesitamos mover principios. La iglesia necesita mover principios. Ya está, no diga más nada. Eso nomás. Siga escuchándome a mí. Necesitamos mover principios. Necesitamos mover principios en nuestra vida espiritual. Necesitamos romper esas rutinas y necesitamos romper esas cosas en el cual entramos nosotros en todo ese vorágine del tiempo y de la vida nuestra, y que nos involucramos en tantas cosas que perdemos de vista esos principios y detalles y dejamos de ser detallistas con Dios. Dejamos de ser detallistas con Dios. Y si hay algo, mi hermano, que a Dios le agrada, son los detalles. ¿A cuánto le agradan los detalles? Usted tiene que convertirse en un hombre, una mujer que tiene detalles para Dios. En su propia vida, que tiene detalles para Dios. Tenga detalles para su propia persona. Usted no puede ser detallista si no es detallista en usted. Porque muchas veces tenemos detalles para otros o tenemos detalles para ciertas cosas, pero no somos detallistas para nosotros. No somos detallistas para nosotros. No somos detallistas para nuestra propia persona. En el hecho de decir algo simple en el cual ser distinto y diferente. Tener un detalle conmigo, tener un detalle con mi persona, tener un detalle en lo que hago. ¿Cuánto más para las cosas de Dios? ¿Cuánto más para las cosas de Dios? Y necesitamos una iglesia, mi hermano, detallista en Dios. Que realmente mueva principios y que active y desactive cosas en el mundo espiritual. Y la única manera de hacerlo es siguiendo principios y siguiendo esa esencia de Dios. Tenemos que sacar las rutinas y las costumbres del cotidiano vivir, porque tenemos que romper diariamente nuestras costumbres. Porque muchas veces hemos metido dentro de nuestra rutina diaria el hecho de servir a Dios. Y es el error más grande que podemos cometer. El servicio a Dios está primero. Yo debo de meter mi vida o lo que hago dentro de esa rutina de servicio a Dios. No es al revés. No es al revés, y mucho menos alguien que pretende servir a Dios o tener liderazgo o ser un líder en algo de Dios. Yo no puedo moverme dentro de mis cosas, pero también que tengo que servir a Dios. Tenemos en la agenda, tenemos que hacer esto, aquello y servir a Dios. No, mi agenda está dentro del servicio de Dios y dentro de lo que yo hago para Dios está hacer esto, hacer aquello otro, que tiene que ver con lo natural. Pero mi principal tarea es servir a Dios. Mi principal prioridad es servir a Dios. Si yo quiero ser uno que solamente calienta un banco en una iglesia, haga lo que usted quiera. Pero si quiere ser un hombre o una mujer que sirve a Dios, sea detallista con Dios. Sea detallista con Dios. Sea, mi hermano, cuando abran la iglesia, que el primero que entre sea usted. Y que el último que se vaya sea usted. Son detalles que muchas veces, ¿por qué? Porque si no perdemos de vista principios y perdemos de vista esencia. Cuando entramos en la rutina natural y normal de movernos bajo los conceptos y ya perdimos de vista el por qué. Pero ¿por qué yo iba a la iglesia? ¿Por qué yo iba a la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué voy a la iglesia? Ahora pregúntese usted,
¿por qué vino hoy? ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Qué lo trajo a la iglesia? ¿Una necesidad? ¿Qué lo trajo a la iglesia? ¿Una rutina por el hecho de decir que el sábado hay reunión? ¿La costumbre a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes? ¿Qué me trajo a la iglesia? ¿Qué me trajo? ¿Por qué vine? ¿Por qué aparté este tiempo? Y ahí empezar un análisis de nuestra propia vida, decir, ¿qué me movió a hacer lo que hago? ¿Qué me movió a hacer lo que hago? ¿Fue una rutina? ¿Fue algo diario que hago? Ya lo tengo incorporado en la semana y ya no planifico otra cosa, porque muchas veces decimos, no, ya el sábado no me puedo juntar con esto, no puedo hacer aquello, no puedo, porque está la iglesia. Los otros días sí, pero tampoco están así. Tampoco están así. Porque el hecho de decir, bueno, y muchas veces los amigos y tantas cosas dicen, con vos ese día no puedo contar con vos. Y lógicamente que no vas a contar para eso conmigo. Pero muchas veces perdemos de vista, mi hermano, principios que hacen a la bendición de Dios y al respaldo de Dios. ¿Cuántos quieren respaldo de Dios? Bueno, ahora más convencido. ¿Cuántos quieren respaldo de Dios? Usted quiere ser respaldado por Dios. La única manera es que usted sea un detallista con Dios. Dios no respalda, mi hermano, el común denominador. Dios respalda hombres y mujeres que haga que las cosas pasen, que activan y desactivan cosas en el mundo espiritual y que realmente, mi hermano, mueven detalles en Dios. Sea un detallista, planifique tener un detalle con Dios. Cuando usted se reúne, planifique hacer algo diferente y distinto. Eso es ser detallista delante de la presencia de Dios. Quiero leer un último versículo de lo que leíamos. Versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Cuando usted y yo empezamos a practicar principios, el mundo espiritual empieza a temer. Porque el mundo espiritual sabe, mi hermano, que aquel que practica principios, la mano de Dios está a su favor. Aquel que practica y que vive principios, el respaldo de Dios lo tiene a su lado. Usted y yo nos tenemos que convertir, mi hermano, y hacer que el mundo espiritual le tema, pero no nos va a temer, no nos va a respetar, ni siquiera nos va a mirar cuando sigamos moviéndonos como nos movemos muchas veces por una rutina natural de una actividad natural. Usted y yo tenemos que mover principios de Dios y que el mundo espiritual pueda reconocer en nosotros, como decía los escribas y aquellos hombres, dice que querían hasta matarle por el hecho de que estaba causando en el mundo espiritual cosas que ellos no podían causar. Porque los hombres y todos los que estaban alrededor, dice que admiraban su doctrina. Lo admiraban a Jesús por lo que enseñaba, por lo que hacía, cómo vivía el evangelio. Y cuando usted y yo cumplimos principios de Dios, el mundo espiritual, aunque se ponga en pie en contra suyo, usted tendrá un respaldo divino de parte de Dios. Y eso es lo que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia sana y tiene que ser una iglesia que practique principios. Y no una iglesia rutinaria, mi hermano, que listo, me tocó ir a la iglesia, me cambio rápido, me voy. Me cambio rápido y salgo y me presento. Es lo mismo que comprar un animal en la puerta para ofrecerlo. Usted y yo tenemos que venir de una forma especial a la casa de Dios, de una forma única a la casa de Dios, porque ese momento con Dios puede cambiar cosas extraordinarias en su vida. Yo quiero que se ponga de pie, si puede hacerlo. Cierre sus ojos ahí donde está. Y adórelo a Dios con sus palabras y que podamos presentarnos ante Dios y poder decirle: Dios, estoy acá porque quiero honrarte. Mi vida te quiere honrar.
Quiero honrarte con mi presencia, quiero honrarte con mis palabras. Y quiero que tu presencia y tu bendición estén a mi lado. Adórelo a Dios. Gracias, Dios, por tu presencia.